Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. Venga, vamos a meternos de lleno con uno de esos mitos históricos que hemos oído 1000 veces. La idea de que en el primer viaje de Colón, sus barcos, pues que iban hasta arriba de lo peorcito de cada casa. Pero, a ver, ¿qué hay de verdad en todo esto? Esa es justo la pregunta clave, ¿verdad? Porque la imagen es potentísima, casi de película. Asesinos, ladrones, a los que les ofrecen el perdón a cambio de apuntarse a un viaje suicida. Suena genial, pero ¿se sostiene cuando miramos los documentos de la época? Claro, la leyenda nos pinta eso, una escena de peli total. Una banda de delincuentes sin nada que perder, los únicos lo bastante locos como para embarcarse en un viaje al fin del mundo. Es una historia muy potente, sí, pero vamos a contrastarla con los hechos. Y para descubrir la verdad vamos a hacer zoom en un momento muy concreto y la verdad bastante dramático. Hablamos de la fundación y destrucción del primer asentamiento europeo en América. Lo que pasó allí nos va a dar la clave para entender quiénes eran de verdad estos hombres. Y todo empieza, fíjate qué ironía, en plena Navidad. Un accidente, un imprevisto, obliga a Colón a tomar una decisión que sin saberlo iba a marcar un antes y un después. Hay que imaginarse la escena. Es Nochebuena, están en medio de la nada, el almirante y casi toda la tripulación, agotados, están durmiendo. Y el timón, pues se queda en manos de un grumete, un chaval sin experiencia, que por un despiste acaba encallando la nave principal, la Santa María, en un banco de arena. Un desastre total, vamos. Pero aquí viene lo sorprendente, la reacción de Colón. Cualquiera se habría echado las manos a la cabeza, pero él no. Él lo ve como una señal divina. Lo llama una gran ventura. O sea, para él no es un accidente, es que Dios ha querido que el barco encalle justo ahí para que monten el primer asentamiento. Una mentalidad curiosa, desde luego. Y así, de las tablas de un barco naufragado, nace el Fuerte de la Natividad. Lo construyen a toda prisa, con los restos de la Santa María. Claro, en los 2 barcos que quedaban no cabían todos para volver, así que se tuvieron que quedar 39 hombres. ¿Y al mando a quién ponen? Pues a Diego de Arana, que casualmente era familiar de la amante de Colón. Total, que Colón se vuelve para España prometiendo que volverá por ellos. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con esos 39 tipos que se quedan allí solos en un mundo que no conocen de nada? Pues la historia, por desgracia, es muy corta y muy trágica. Colón tarda casi un año en poder volver. Y cuando por fin llega, en noviembre del 93, se encuentra un panorama desolador. El fuerte está quemado, reducido a cenizas, y no hay ni un solo superviviente. La pregunta es obvia, ¿no? Pero ¿qué demonios pudo pasar en apenas 11 meses para que acabara todo así? La respuesta, o bueno, lo que Colón pudo reconstruir hablando con los indígenas es básicamente la crónica de una autodestrucción anunciada. Vamos a ver, el colapso fue por varias cosas. Primero, se lió parda entre ellos. La autoridad del comandante se fue al garete y se dividieron en bandos. Luego, la obsesión por el oro y los abusos contra los nativos, sobre todo contra las mujeres taínas, pues se les fue de las manos. Y al final, claro, el cacique de la zona, un tal Caunabo, se hartó de tanto desmán y lideró el ataque que los borró del mapa. Claro, con esta historia de codicia, violencia, descontrol, es muy fácil pensar, ya está, acabó mal porque eran todos unos criminales. Parece que todo encaja, ¿verdad? Es la explicación fácil. Pero, ¿y si miramos los números de verdad? Venga, vamos a aparcar un momento la leyenda y vamos a lo que dicen los papeles. Los historiadores han hecho un trabajo increíble y han conseguido identificar a casi toda la tripulación. Así que ahora sí, podemos ponernos a contar. Pensemos un poco en el número total, 87 hombres. Si la leyenda fuera cierta, pues no sé, la mitad o la mayoría tendrían que ser delincuentes, ¿no? Pues, ¿cuál fue el número real? 4. Sí, como se oye, 4, ni 40 ni 20. Solo 4. Es un número tan bajo que el mito se cae por su propio peso. La inmensísima mayoría de la tripulación no eran delincuentes. Fijaos en el gráfico. Es que es clarísimo. Los delincuentes condenados no llegaban ni al 5% de la tripulación. Y ojo, de esos 4, solo uno, un tal Bartolomé de Torres, estaba condenado por homicidio. Los demás eran marineros profesionales, gente con experiencia de palos y de la costa de Andalucía. Y esto no fue algo raro de ese primer viaje, ¿eh? Si cogemos los 4 viajes de Colón en total, que suman casi 2.000 tripulantes, la proporción es todavía más pequeña. Solo un 1% eran presos. Vamos, que el mito, por donde lo mires, no se sostiene.
Bueno, hay que ser justos. Hubo una excepción que de hecho casi que confirma la regla. En el tercer viaje sí que reclutaron a 10 homicidas. ¿Y por qué justo en ese? Pues porque para entonces las Indias ya tenían una fama malísima. Se sabía que era un sitio lleno de enfermedades, donde se trabajaba a destajo, y claro, ya no era tan fácil encontrar voluntarios. Fue una medida a la desesperada, no lo que se hacía normalmente. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. Si no eran delincuentes, ¿cómo se explica lo que pasó en la Navidad? Y sobre todo, ¿por qué ha durado tanto tiempo este mito? Pues la respuesta, como casi siempre en la historia, es un poquito más complicada. La clave de todo es que el mito es muy cómodo, es simple, es atractivo y da una explicación fácil y rápida para algo que fue una auténtica tragedia. Pero los datos, la evidencia, nos obligan a ir más allá, a buscar una respuesta que quizá no sea tan sencilla ni tan cómoda. Y toda esta información no es una invención, está súper documentada. Viene de fuentes de primera mano, como el propio diario de a bordo de Colón que conocemos gracias a que Fray Bartolomé de las Casas lo transcribió, o de la biografía que escribió su propio hijo, Hernando Colón. En resumen, y para que quede claro, el desastre de la Navidad no pasó porque fueran delincuentes. Fue una tragedia humana, ni más ni menos. Fue como una pequeña maqueta de todo lo que iba a pasar después a gran escala. Un choque cultural brutal, la codicia desatada, la falta de un liderazgo claro y, sobre todo, la incapacidad de entender un mundo completamente nuevo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de la tripulación de criminales es mentira, está demostrado, pero ha llegado hasta nuestros días. Y eso nos debería hacer pensar, ¿por qué nos gustan tanto estas historias simplificadas? ¿Por qué nos aferramos a ellas? Y sobre todo, ¿qué dicen estos mitos, no tanto del pasado, sino de nosotros hoy en día?